Marcos, el teclado del ordenador se da cuenta cuando tú pulsas tus dedos que estás con un tema profesional informático o que estás escribiendo algo narrativo. Es curioso, el teclado en sí mismo no se da cuenta, pero quien me escucha teclear sí se va a dar cuenta. Cuando estoy trabajando, normalmente son escritura más rápida, más corta, más concisa, y cuando estoy escribiendo es más como tocar una sinfonía. Cuando estoy inspirado, se va escuchando pom, 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 y va saliendo un texto que es como tocar música a veces. Fíjate qué curioso, porque la máquina del teclado te sirve pues para llegar a final de mes con tu trabajo rutinario, trabajo que no sé si tiene alma. Sí, sí que la tiene. También la tiene, ¿no? Sí. Pero también tiene mucha tecnología, ¿vale? Y luego ese mismo teclado te ha servido para evadirte, para soñar, para dimensionarte, no sé si para disfrutar mucho más que cuando estás trabajando. Muchísimo más, sin duda. Cuando estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo que por suerte me gusta, disfruto. Pero cuando desconecto del trabajo y estoy escribiendo, vuelo. Es difícil de explicar con palabras, aunque estoy escribiéndolas, pero es una sensación de total libertad. Escribes, intentas transmitir emociones, las sientes, y es completamente distinto, es mágico y a mí personalmente me llena. Claro. Cuando consigues expresarte y ves ese sentimiento en texto, aunque sea en la pantalla, te satisface plenamente. Y cuando alguien lo lee y te dice que ha conseguido experimentar un sentimiento parecido con algo que he escrito, la verdad que la satisfacción, eso ya sí que no tiene límite ninguno. Claro. Por tanto, la predisposición a la hora de tú ponerte ante el teclado varía muchísimo. Fíjate si es distinta, que tengo dos teclados. ¡Anda! Esa parte... Sí, cuando estoy trabajando, claro, tengo el teclado, tengo el ordenador, tengo otra pantalla, tengo cámara, porque tengo muchas reuniones, claro. Entonces estoy manejando mucha información y al mismo tiempo bastante gente. Y cuando ya voy a escribir, me llevo el portátil, me lo llevo a otro sitio distinto. Amigo. Y el teclado es distinto, es más suave, Claro. es dulce, te invita a pasear por encima de él. Yo pensaba que se transformaba. No, Hombre, no, son distintos. Juegas con dos barajas. Sí, son distintos, de hecho. Claro. Y me gusta mucho el tacto del teclado del ordenador portátil. Invita a escribir, invita a pasear. El otro es como más frío, sinceramente. De hecho, es frío. Tú tocas ese teclado y es frío. Muy Claro. bonito, de diseño, precioso, Sí. pero es frío. No invita a quedar las manos encima. Claro. A lo mejor nos están escuchando, nos están viendo y se preguntan, bueno, teclado, de una manera y de otra. Programador, ¿no? Bueno, esos tiempos de programador ya pasaron. He estado como programando y haciendo análisis durante ya décadas, fíjate lo que es el tiempo. Ahora mi rol es un poco más distinto. Ayudo a equipos de desarrollo de software a que den el máximo de ellos mismos. Entonces, digamos que mi puesto es una especie de jefe de proyecto, pero en una metodología ágil que va dando la posibilidad a la gente que está trabajando de dar el máximo de ellos mismos. Es un poco caótico. Vale. Y en ese caos yo trato de poner un poquito de orden y ayudar a que todos remen hacia el mismo sitio de una forma eficiente.
Claro. Ese es el cometido que tengo. Como mi puesto es Scrum Master, yo no tengo la culpa, está en inglés todo. Claro, eso es lo profesional. Esa es la parte profesional. Ahí va. Y luego lo personal, Mm. está esa otra vertiente del teclado que hablábamos, Sí. que es que, mira por dónde, ¿eh? Dentro de tu espíritu inquieto, descubres con el tiempo de que te gusta escribir, Que necesito escribir. que necesitas escribir. Sí, sí, sí. Y es algo que lo he tenido siempre, lo que pasa es que he tardado mucho tiempo en descubrirlo. ¿Ha ganado el otro teclado? Ha ganado, ¿O ganaba? no, sí, de largo, sí, el teclado suavecito, el de escribir, el de deja las manos aquí y exprésate, ese es el que gana de largo, no tiene nada. Pero le ha costado trabajo y tiempo. Mucho, mucho tiempo, porque soy inquieto y basta que me digan una cosa para que yo no la haga. Desde pequeño siempre he tenido cierta facilidad, al principio pues para redactar cosas y algún premio el colegio ha ganado, venían libros y tal, pero por alguna redacción que se enviaba. Y yo no, a mí la lengua no es que al principio me llamase mucho, pero sí que una profesora de instituto que tuve, ahí esa mujer puso ahí la semilla, que yo no quise verlo, porque yo iba a la contra. Yo ¿Te rebelabas? Contra todo, sí, sí. Mariluz Alonso Cano. Sí, Mariluz. Qué cándida esa mujer, era maravillosa. No se olvida, ¿verdad? Uf, no puedo olvidarlo. ¿Con qué edad la conociste? Pues en primero de bachillerato, pues que podía tener entonces 14 años, Vale. 15, una cosa así. Y fue la tutora, coincidió que esa mujer fue la tutora que tuve durante todo el bachillerato hasta COU. Y en literatura, aunque yo me fui por ciencias puras, porque Sí, sí. soy inquieto y ambivalente, me fui por ciencias puras, esa mujer siempre me insistía en que escribiera. Siempre, siempre. Me decía que, Arroyo, tú tienes que escribir. ¿Veía en ti algo especial? Algo debía de ver, que yo no veía o no quería ver. Exacto. Y de hecho, yo recuerdo la primera vez que nos invitó a escribir un relato, yo traté de escribir algo que no le gustara, que le molestara, que dijera, esto no sirve para nada. Te voy a escribir, pero te voy a Sí. escribir algo... Sí, sí. Y dije, bueno, voy a escribir algo que no tenga ni pies ni cabeza, que no tenga sentido. Y se me ocurrió escribir una historia sobre un dibujo fijo, y ese dibujo lo que ansiaba era ser un dibujo animado, como su ídolo, que era el Pato Donald. Vale. Y claro, sufría. Pero él deseaba con muchas fuerzas ser un dibujo animado y escapar del papel que lo tenía atrapado, y consiguió salir. Anda. Y fue un dibujo animado. Eran muy poquitas líneas, Nada. un relato muy cortito y tal. Y yo pensé, digo, esto es muy surrealista, esto no Debe le quitar va- las ganas. Sí, le encantó. Anda. Le encantó y Y te fascinó. dejó un poco, no sé, extrañado. Sí, 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 me sorprendió porque pensaba, digo, pero ¿cómo le puede gustar esto? Me dijo eso, que tenía mucha creatividad. Digo, vaya, Mira por dónde. mira por dónde. Y yo mira no por dónde. quería. Sí, Si sí. hubiera querido... Sí, sí. Y además, lo que es la cabezonería y la arrogancia de la juventud, que basta que te digan una cosa para hacer la Sí. contraria. Mariluz era alumna, discípula de Miguel Delibes, porque bueno, yo en aquella época estaba en Valladolid. Alguna herencia tendría Sí. en lo intelectual, Claro. en lo literario. Sí. Y es que hace poco, hablando con mi madre, me he enterado de que Miguel Delibes me ha llegado a dar la propina de pequeño. Cuando era pequeñito, pasando por el Campo Grande, pues había un señor, Miguel Delibes, daba sus paseos por allí, y bueno, pues le caía en gracia el niño, porque yo hablaba con todo el mundo, de Claro. pequeño, Qué bueno. y ha llegado a darme la propina. ¿Qué es darte la propina? No sé. O comprar unas obleas de las que había en el Campo Grande de Valladolid, Ay, o qué bueno. cosas así. Y yo me ¿Y tú no enteré. te acordabas? Yo no me acordaba. Eso me lo ha recordado hace no mucho mi madre. Qué bueno. Digo, qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué foto? Sí, lo que las redes sociales, lo que tenemos ahora, pues yo no tengo un recuerdo de eso, y la verdad que hubiera sido estupendo. Claro. Me ha claro. estado ahí. Fíjate, las fuerzas que da la vida, ¿no? Ujú. Porque ese teclado o esos teclados Ujú. que te sirven, uno para lo frío, Sí. lo calculador, lo estadístico, lo numérico, ¿no? Sí, algo Lo mucho otro, simétrico. para escribir relatos, para evadirte, para dimensionarte en algo que lo tenías oculto y que gracias a esta profesora, con el tiempo, Sí. qué bueno sería. ¿Vive ella?
Espero que sí. Qué bueno sería, espero que sí. Marcos, contactar con ella y decirle, Sí. tú tienes la culpa, mira. Sí, y me encantaría llevarle un libro y digo, la culpa es tuya. Hay que remontarse a Palencia. Sí, nací en Palencia hace bastante tiempo. Tierra de interior, Ujú. austera. Si te digo Palencia, ¿qué se te viene a la cabeza? Para mí Palencia es parte de mi infancia, mis abuelos y mucha diversión en verano. Porque aunque yo nací en Palencia, mis padres trabajaban en Valladolid, entonces yo me he criado en Valladolid. Y con esto de que siempre estoy en dos mundos a la vez, me ha pasado desde pequeñito, porque me decían, niño, ¿tú de dónde eres? Digo, he nacido en Palencia, vivo en Valladolid, pero soy de Monzón. Monzón es un pueblecito que está al lado de Palencia, Monzón de Campos, que es de donde es la familia de mi padre, pero es de donde me siento yo, porque todos los fines de semana, todos los veranos, íbamos a Monzón. Qué bueno. Un pueblecito pequeño, y en aquella época lo que podías era correr, andar con la bicicleta, irte al río, subirte a los árboles, no había ningún problema. Aunque estuvieras solo, todo el mundo estaba pendiente. Tú llegabas a casa y tu padre te decía, ¿has estado en tal sitio? ¿Has estado en otro? Yo no he visto a nadie. Todo el mundo estaba pendiente de todos los niños. Claro. Y es una cosa que ojalá tuviéramos ahora. Yo no puedo hacer eso con mi hija ahora mismo. O sea que si tú te paseas ahora por Monzón, a lo mejor hasta te ves todavía por allí correteando. Pues sí, me encantaría. Tirando piedras en el río, pescando. Familia humilde, Sí. tu padre Eleuterio, electricista. Electricista. Tu madre Soledad, ama de casa, también modista, Sí. antes de. Familia recortadita en cuanto al número de hermanos. Sí. Tú y tu hermano Carlos. 4 años menos él, ¿no? 4 años más joven, mi hermano. Sí. Eso es. Ujú. Y en Valladolid luego. Sí, en Valladolid. De hecho, mi hermano sigue en Valladolid y mi madre siguen allí. Y yo he estado he estudiado en Valladolid. El principio de mi carrera profesional ha estado también en Valladolid. Hasta el 2007. Hasta el 2007 que me trasladé a Málaga. Aunque... Algo rodaste de por Sí, medio. antes yo vine, la primera vez que vine a Málaga, en concreto además a Benalmádena, Sí. fue en el 97, vine en unas vacaciones, por casualidad, y yo había recorrido la mayor parte de España, pero llegué a Málaga y me enamoré de Málaga. Después ya me enamoré de una malagueña. Claro, claro. Pero cuando llegué la primera vez, me maravilló. No solo el clima, la forma de entender la vida, la gente, lo cosmopolita que es toda la costa. Y eso, la verdad que todos los sitios tienen su parte buena, pero comparado con Valladolid, yo lo miré y dije, yo me tengo que venir a vivir aquí. Y mira que tú habías estado en varios sitios. Sí. Yo creo que me he recorrido toda España. Exacto. Sí. Pero no sé qué encontrarías aquí. Te vienes por vacaciones, sí. ¿no? ¿Y por qué fue decir Málaga? ¿Te acuerdas el motivo? El de venir de vacaciones, pues creo que fue casualidad. Que Había la costa, vale. Ya había estado toda la costa de Alicante, de Valencia, y digo, pues la Costa del Sol no la conozco. Mira por dónde. Vámonos a la Costa del Sol. Y mira por dónde. Fue llegar y dije, esto es distinto a todo lo que yo he visto antes. Sí, pero tú ya cuando vienes por aquí, 2000, ¿cuándo? Bueno, a vivir ya definitivamente el 2007. Sí, pero antes conoces Málaga. En el 97. Estuve 10 años que muchos fines de semana y las vacaciones me venía aquí a Málaga. Pero antes de ese flechazo, por llamarlo así, tu hábitat es Valladolid, tanto a nivel familiar como a nivel de estudios. Sí. Te haces informático, ¿verdad? Estoy allí. Y la informática es la que te da la posibilidad de emprender un horizonte, un futuro. Sí. La informática fue una opción. Yo no pensaba hacer informática cuando salí de casa. Yo hice las selectividades. Yo tenía nota Eras para... buen estudiante, ¿verdad? Sí. La verdad que no he tenido... Cumplía sobradamente. Vale, con solvencia. Mucha solvencia, sí. Yo tenía nota en selectividad para poder hacer lo que me diera la gana. Vale. No tenía ningún problema. Entonces, yo salí de casa diciéndole a mi madre que iba a hacer telecomunicaciones. A mitad de camino le dije a la novia que tenía por entonces, voy a hacer física. Sí, voy a hacer física. Ya cuando estaba en la cola ya para entregar la preinscripción, Sí. digo, no,
voy a hacer informática de sistemas físicos, porque todo lo que está relacionado con la física me gusta mucho también, ¿no? Y cuando fui a poner la crucecita dije, física, no, gestión. Informática de gestión, así. Tal cual. Sí. ¿Inquieto por naturaleza? Sí, inquieto, no... Hasta en el momento incluso de decidir... Y contradictorio, porque soy zurdo, pero escribo con la derecha. Ah, bien. O sea... La cosa tiene su encanto. Sí, sí, sí. Y la informática te posibilita trabajar rápidamente, ¿no? Sí, yo terminé la carrera, tuve que hacer el servicio militar, que lo hice en Valladolid también. Enchufado. ¿O no? No, Suerte. no, suerte. Soy un tío con suerte. Vale, claro. La hice en la Academia de Caballería. Tardaba 10 minutos en llegar desde mi casa a la Academia de Caballería. ¿En tu barrio? Casi, bueno, la Academia de Caballería está en el mismísimo centro. Me suena. Te suena, ¿verdad? Sí. Yo solo tenía que cruzar la vía para llegar a la Academia de Caballería. Y además fue muy curioso porque en principio la plaza que yo tenía era para estar en cocinas. Vale. Y yo pregunté, digo, era servicios generales. Digo, ¿esto qué es? Dice, esto es para cocina. Digo, ¿Tú de cocina? Ahora sí, antes no. Claro. Y además cuando me dijeron, no, es que hay que levantarse antes para preparar desayunos y hay que acostarse más tarde porque te quedas limpiando lo de la cena y claro. tal. Dije, no, esto no es para mí. Entonces, por casualidad, se me perdió ese papelito que me hacía ir a cocinas. Sí. Y como vi que no había muy buena comunicación entre los mandos que había allí, pues Vale. aproveché un día que había una formación para hacer la prueba de escribiente a máquina y yo sabía que un compañero mío no estaba, pues estaba en el hospital alegando que tenía problemas en una rodilla para tratar de salvarse. Ah, amigo, que triquiñuela, ¿no? Claro, y yo conté y dije, pues yo me pongo. Y así, y Claro, me escurro de la cocina. Sí, nos fuimos y me cuelo por la parte para allá y de ser escribiente. ahí. Vale. Y ya cuando dijeron, ah, pues sí, escribiente. Vale, y ya pues hablé con el capitán que había en el escuadrón y como yo estaba ya había terminado la carrera de informática, resultó que el comandante que llevaba el centro de proceso de datos de la plana mayor de mando estaba en primero y me mandaron allí. Yo le dejaba los apuntes a mi comandante. Qué bueno. Y vamos, tuve una mili... Pero tuvieron muy buena. un chollo contigo. Sí, yo Tú creo que sí. serviste a la patria muy bien. Yo creo que, bueno, puse en orden aquello. Yo era el soldado, teníamos un sargento, un brigada y el comandante, y era el soldado el que puso en orden todo aquello. Eso es. Que tú Sí, sí. sabías más que el capitán. Sí, la verdad que en ese sentido sí. De otras cosas pues ya no voy a discutir, pero de Pero qué informática bueno, sí. porque en este caso concreto, bueno, no fue una brecha en tu trayectoria personal. No, me ayudó Eso te iba a a decir. prepararme unas pruebas y empecé a trabajar. En cuanto terminé el servicio militar, al mes siguiente estaba trabajando en la Junta de Castilla y León. Y además, con la suerte de hacer la mili en casa, En casa, sí. que no era lo habitual. No. Por eso te decía antes lo del enchufe. No, fue No, que casualidad. va, fue suerte. De hecho, si no hubiera pedido prórrogas para hacer la mili, yo estaba estudiando, me hubiera librado, porque cuando se sorteaba salió la bola de mi día, salió la bola de mi cumpleaños, que era, a partir de entonces era el excedente de cupo. Ay, Entonces, si no hubiera pedido prórroga, no habría hecho la mili. fíjate. Ya que la tenía que hacer, por lo menos, hacer las guardias delante del frigorífico en mi casa, ¿no? Total, sales de la mili y tu primer empleo, Junta de Castilla, De y León, Castilla y en León. sanidad, ahí gestionando las pensiones no contributivas. ya y- con el teclado. Sí, ya, bueno, ahí tenía 2 ordenadores, ahí parecía Nacho Cano, ahí tenía mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero lo de funcionario, No, soy inquieto por naturaleza. Llegó un momento en el que veía que no podía seguir progresando. Yo proponía cosas y, no, bueno, esto lo vamos a dejar para después, así nos va bien como estamos. Yo proponía un montón de cositas que no me hacían caso. Aterrizó Telefónica Investigación y Desarrollo en el Parque Tecnológico y dije, pues vamos a probar. ¿por qué no? Y bueno, pues Allí en Valladolid también. en Valladolid, en el Parque Tecnológico. El PTA de Valladolid. ¿eh? Y allí viene Telefónica. Ahí viene Telefónica y bueno, pues había plazas, pues yo traté de entrar y bueno, pues entré. Me contrataron. Si no me equivoco, 10 años. 10 añitos estuve allí trabajando en distintos proyectos, aprendí mucho como profesional, programé lo más grande, diseñé, hice muchas cosas y bueno, muy bien, muy satisfecho la verdad con... Pero te dimensionaste también por toda España. Bueno, aproveché que tenía teletrabajo y fue cuando me vine a Málaga. Claro. Yo empecé a teletrabajar en el 2004. Porque con el teletrabajo,
uno se ubica en todos los sitios. Sí, claro. O sea, tú puedes... ¿Cumpliendo? A mí lo único que me hace falta, porque ahora mismo también teletrabajo, lo único Claro. que me hace falta es una conexión a internet en condiciones y ya está. Una fibra Y yo óptica. cumplía. Yo estaba aquí en Málaga. Estamos. Ellos no sabían. Ahí va. Yo tenía proyectos que estaban en Madrid y mi jefe estaba en Valladolid. El de Valladolid pensaba que yo estaba en Madrid. El de Madrid pensaba que yo estaba en Valladolid. Yo estaba en Málaga, cumpliendo, porque cumplía Claro. perfectamente con mis obligaciones. Los objetivos se, Sí, sí, sí. se llevaban a Sí, efecto. aquí se nota. Si Claro. estás trabajando, se nota, y si no estás trabajando, ¿De qué también. sirve que estés en el sitio si luego no rindes? Claro. Pues yo puedo rendir en cualquier lugar. Yo rendía, yo rendía. A mí me interesaba que se notara que yo rendía. Incluso además, entiendo Ujú. que el hábitat donde uno se encuentre tiene que estar acorde a las condiciones Desde de luego. mejor rendir en el Eres trabajo. más productivo. Cuando Claro. estás en un sitio en el que te encuentras a gusto, Claro. pues vas a producir mucho mejor. Entonces, pues, lo que tengas que hacer, la tarea que tengas que hacer, la haces más deprisa, con mejor calidad, en menos tiempo y te da tiempo a relajarte. O sea que a ti no te pilló la pandemia a la hora de descubrir el teletrabajo. No, que va, que va. Yo ya tenía hecho un máster en aquello. De hecho, fue muy curioso. En aquella época sí que estaba trabajando en la oficina, en otra empresa, Vale. aquí en Málaga, y la directora, previendo la que se nos venía encima, dijo, vamos a hacer una prueba, vamos a irnos todos a trabajar a casa. Eso fue una semana antes de que se decretara Lo flateó, ¿no? el confinamiento. Era una señora muy inteligente. Bueno, Y claro, a mí me pilló trabajando ya en casa. Y de hecho estábamos ya todos trabajando desde casa y no hubo ningún problema. O sea, el tránsito fue nada. O sea, No no se notó traumático. absolutamente nada. En mi trabajo, en mi rol, sí que es verdad que yo prefiero estar con la gente en los equipos porque el cara a cara es mucho mejor. Claro. Hay algún problema, tienes una charla con cualquiera, vamos a tomar un cafelito y ahí se saca oro. claro. Y ahora pues se tarda un poquito más y es todo a través de videollamada, pero se puede hacer igual. Es que en lo personal hay otras teclas. Sí, totalmente. Hay otras Bien traído. teclas. Y así vas avanzando en el mundo de la informática, en el mundo de la pantalla, del ordenador, del teclado. Surge Málaga. ¿Málaga por qué? Pues porque, como tú dices, vacaciones, Sí. lugar no conocido. No conocido y me gustó mucho. Me atrapó desde el principio. Yo, Primero la capital. Benalmádena. Benalmádena primero. Yo vine directamente a Benalmádena. Qué cosas. Y al principio, bueno, estuve unos meses en Benalplaya, ahí cerquita de la playa. Y luego ya pues me compré mi apartamento aquí. ¿Venías solo o acompañado? Tenía a mi pareja de entonces. Vale. Y bueno, pues ya cambié a Málaga, cambié de trabajo, cambié de pareja. Todo fue un cambio. Sí, gradual, pero sí, cambié mi vida y Y bueno. en Málaga, aquí en el sur, en Benalmádena, ¿fue donde se desactiva el tema literario? Sí. Había algo, yo ya estaba en Málaga, estaba muy feliz de estar en Málaga, pero había algo dentro que me reconcomía y no sabía qué era. Y un día empecé a escribir en un blog. Necesitaba escribir, necesitaba sacar las cosas que tenía dentro. Porque había mucho cambio, había que... Quizás fuera por eso, una acumulación de cosas y yo necesitaba expresarme, necesitaba sacarlas Vale. de dentro. O el inconformismo también inquieto que tengo por naturaleza. Claro. Y bueno, empecé a escribir en un blog. Si no lo escribo, reviento, se llamaba, para que te hagas una idea de Más cómo era. expresivo, imposible. Imposible. Y ahí yo, pues, despotricaba. En orden. Te desahogabas. Me desahogaba. Con ironía, de cualquier tipo de tema. De la sociedad, de política, de deporte, alguna parodia que escribía, en fin. Algo que me ayudaba a desahogarme. Y así empecé a escribir, simplemente post pequeñitos. Y una vez que ya el blog pues, iba cogiendo su peso, Cuerpo. porque, sí, era la época dorada de los blogs y la verdad es que luego vinieron las redes sociales a cargárselos, pero bueno, todo evoluciona, no hay problema. Pero se mantendrán los que se tengan que mantener. Sí, los que se me tengan que mantener, ahí están, yo sigo manteniendo uno Todos pequeñito. no pueden ser 150 signos. No, es muy poquito, ¿Verdad? es muy poquito, sí. Claro que no. Dice, no, se puede hacer todo en 140 caracteres. Y luego dice, O abro hilo 140. y te va contando todo. Dice, Claro. "Vale". Y ahí empecé con un reto que había sobre cambio climático. Escribí mi primer relato. Muchos años después de haber escrito
algún cuento y tal. Claro, claro. Y gustó mucho. La iniciativa era para llenar la red de relatos, de ideas, de noticias sobre el cambio climático, para concienciar a la gente sobre el problema que había, que se va viendo que cada vez es más problemático. Y gustó mucho. De hecho, es el primer relato que hay en el libro. Luego los van desordenados, ¿no? Pero el primero sí que se mantiene en su sitio, es el primero. Claro. Empecé con él. Claro. Y gustó mucho. Y ya me escribía la gente, ¿por qué no escribes ahora otro relato relacionado, pues, diferentes temas? Me iban proponiendo. Y dije, bueno, vamos a probar. Yo me hago la idea, Marcos, seguro que se te pasaría por la cabeza. Mira por dónde se va a salir con la suya la profesora Mariluz. ¿No te acordaste de ella? Sí, desde luego. Lo he pensado más de una vez. Y digo, que va a tener razón esta mujer. Qué cosa del tiempo. Y lo cierto es que... Yo se lo agradezco. Encuentras un Marcos distinto, ¿no? Sí. A lo mejor ya estaba dentro. Ese Marcos estaba ahí, claro, un poquito escondido. Y la verdad es que escribir sí que te ayuda a conocerte mejor, a buscar qué es lo que tienes dentro, a experimentar con emociones. Es algo... Empezó siendo un blog terapéutico, digamos, y algunos de los relatos también lo son, algunos lo que hay. Luego ya te vas dando la narrativa con otro aire, pero sí que hay alguno también que es un poquito... Es curioso porque hay quienes piensan que los informáticos, los programadores, son mentes cuadriculadas. A ver los hilos. Seguro, que pueden ser más bien monopolar que no bipolar, aunque en tu caso la bipolaridad es mucho más bi, sí. tri o cuatri o quíntuple. Sí. Pero, ¿cómo se casa el hecho de que tú te inicies en un mundo muy frío, ¿verdad? Muy calculador, sí, todo muy preciso, y de nuevas a primera te vas derivando, sin dejar lo que te da de comer, te vas derivando a lo creativo, a lo que te desahoga, a lo que te da una dimensión que la tenías dentro, pero que no, por rebeldía a lo mejor, no había querido sacarla a relucir. Sí, puede que esté relacionado con el hecho de que a mí siempre me ha gustado, o sea, me he dedicado a las ciencias, a mí siempre me han gustado las letras. Fíjate. Yo si hubiera podido, yo si no hubiera tenido esa prisa por independizarme y por ganarme la vida, en lugar de informática hubiera hecho historia. A mí la historia me apasiona, me encanta. Yo recuerdo en el instituto había una parte de la historia de Castilla en la que mi pueblo era una parte fundamental en el siglo X. Monzón de Campos en aquella época era importante. Monzón de Campos. Monzón de Campos. Vale. En aquella época era Hemos importante. puesto el apellido. Sí. Bien. Hay dos Monzones. Monzón a secas, que está en Huesca, y Monzón de Campos, que es muy pequeñito y está en Palencia. Perfecto. Pero en aquella época el condado de Monzón era grande. El condado de Monzón llegaba hasta Valladolid, desde Saldaña a Valladolid. Era muy grande aquello y tenía su importancia. El conde Ansúrez era el comandante en jefe de las tropas leonesas, mientras que el Cid campeador era el de las de Castilla. Y se confrontaban ellos. Anda. Y de hecho se supone que el conde Ansúrez es el único que tiene documentada una victoria sobre el Cid campeador, aunque fueron unas justas. Vale. Luego el Cid campeador se vengó y... Qué leyenda, ¿no? Sí, pero... Entonces, en clase, yo leía muchas cosas, tenía documentación, pues la profesora me dijo, pues ¿por qué esta clase no la das tú? Anda. Y yo lo hice. Qué bien. Porque me apasiona, me encanta. O sea que podías haber sido incluso, ¿por qué no? A lo mejor, pues modisto o como tu madre, porque a lo mejor el arte del diseño te va. El diseño lo heredado a mi hija. Esa parte la heredado a mi hija. Tu hija, yo no tengo esa Valeria. habilidad. Valeria, 8 añitos tiene. Boquerona. Como su madre. Me ha dicho, papá, tienes que decir que has venido a Málaga para enamorarte de mamá y que naciera yo. Su madre, Rosa. ¿Quién te iba a decir a ti, amigo? Nadie. Que después de andar por buena parte de España, incluso en el extranjero, sí, aunque fue un periplo pequeñito, Niza, ¿no? Sí, he estado trabajando, eso ya cuando estaba en Málaga, tuve que estar trabajando un par de meses en Niza, en Francia, y luego ya me volví para aquí, para Málaga. ¿Qué sería el impacto que aquí tuviste
que no solamente te quedaste encandilado con el entorno, sino que encuentras a tu media naranja. A Rosa. Claro. Y de Benalmádena, después a Málaga. A Málaga. Porque ella... Ella es de la Cruz de Humilladero, pero vamos, no vive exactamente ahí. Pero ¿quién lo iba a decir? Que con el paso del tiempo, ella viene a Benalmádena. Ella sí, ella trabaja ahora aquí al lado. Haberlo dicho antes, Rosa. Y nos quedamos aquí. Claro, sí, ya lo hemos hablado más de una vez. O sea, vamos a ver, tenemos aquí la casa, nos vamos a Málaga y ahora resulta que tú estás trabajando en Holiday World, ahí en la rotonda de los elefantes con los spas. Claro. Y estamos, la verdad es que siempre que podemos terminamos aquí en Benalmádena, porque la verdad que nos gusta a los dos y bueno, ella tiene el trabajo, pero cuando sale de trabajar, pues, la playita se está muy bien por aquí. Y fruto de tanta experiencia, de tanto cambio y de y vuelta, van saliendo y se van plasmando, pues, libros. Libros, sí. Libros como este que tengo en mis manos, Relato Monodosis, Marcos Arroyo. Tu primer libro propio, porque luego sí, vino... hay más y vienen más. Claro. ¿Cómo surge este libro? Este surgió a partir del blog. Entonces, cuando yo ya me di cuenta de que lo que necesitaba era escribir y que sí que podía hacerlo, porque al principio me daba mucho respeto. Yo he leído muchísimo y yo al principio no me veía capaz de escribir como la gente que yo he leído antes. Eso me parecían palabras mayores. Claro. Pero te vas soltando y te vas dando cuenta y dices, pues sí que puedo. Y la gente te anima. Dice, pues venga, vamos a escribir. ¿Pero qué estilo? ¿Qué estilo es el mío? ¿En qué género me encuentro más a gusto? Y entonces, Relatos Monodosis es una búsqueda de esa parte de la literatura en la que yo me encuentro más cómodo. Por eso en Relatos Monodosis hay 40 relatos, muy variopintos, distintos por completo, y hay de todo, hay amor, hay desamor, hay surrealismo, hay aventuras, hay misterio, hay de todo. Ahora me he dado cuenta de donde me siento más cómodo es con el género fantástico y como dice algún compañero mío, dice, si tú vas a escribir, escribe de algo que sepas mucho o de algo que no tengas ni idea. Vale. Entonces, todo lo que sea inventar mundos, algo que sea fantasía o apocalíptico, ahí te da juego a poder crear un universo de lo que tú quieras. Claro. Nadie te puede llevar la contraria ahí. Claro. Estás dando rienda suelta a la creatividad. ¿Es tu mundo? Es mi mundo. Claro. Y como es mi mundo, hago con él lo que quiero. Y bueno, pues ahí es donde me muevo más cómodo. Pero bueno, a la vista está que puedo escribir otro tipo de cosas. Y además también me siento cómodo, pero con el otro digamos que disfruto más yo escribiendo. Ha sido como una especie como de contagio, ¿no? O no sé por quién, pero sí, a lo mejor por ti mismo, el redescubrirte de que tienes capacidad pues para crear universos, para soñar, mucha, para ser más inquieto o desarrollar esa inquietud natal que traes contigo. No puedo parar. ¿Hay alguna hora del día o algún momento o estado de ánimo que sea más propenso a la hora de ser creativo? Creativo. Yo ahora mismo estoy utilizando las mañanas. Me despierto antes de que se despierte la gente en casa y aprovecho una horita y media antes de empezar a trabajar para escribir. O sea, que estoy tranquilo. Busca la lucidez máxima del amanecer. Cuando uno está fresco. Estás fresco y tranquilo. Sobre todo yo lo que necesito es tranquilidad. Claro. Y estar solo con mi mundo interior y escarbando en él a ver qué sale. Pero si encuentro otro momento del día en el que, por lo que sea, me dejan solo y me dejan tranquilo, cualquier momento me vale. Sí que es verdad que por la noche uno está ya más cansado y es más difícil. ¿Estás enganchado? Completamente. ¿Tan enganchado como con la radio? Cuando te leo algo que dice así, hacer radio es adictivo. Totalmente. Se te mete en las venas. Yo cuando he probado la radio es... Al principio crees, ¿cómo voy a hacer? Pues lo mismo que cuando escribes. ¿Cómo voy a hacer yo radio? Voy a expresarme delante de un micrófono. Me va a estar escuchando gente. Pues es maravilloso. ¿Qué te voy a contar? La magia de la radio es difícil de explicar, pero cuando la pruebas la tienes ahí y no te la puedes quitar. Fíjate que se nos ha colado la radio, entre medio de
del relato, de la literatura, de la creatividad, ¿no? Sí. Lo digo porque estás como continuamente experimentando sobre posibles potencialidades que llevas dentro. Y una de ellas, nada más abrir la boca, es que tu acento castellano... Es un acento neutro. Claro, ya de por sí es elegante, ¿eh? Y llega. Y en ese experimentar tuyo, ya no solo con la literatura, sino que también cuando vocalizas y hablas, pues también hay algo muy tuyo, que es, Sí. primero, vienes de donde mejor se habla el castellano, y segundo, pues tu padre y tu madre, pues te ha dado un tono y un metal de voz, que quieras o no, también está ahí. Está ahí, sí, sí, sí. Hay una gran parte que me viene dada por las circunstancias y por la genética, está ahí. Claro. Y yo nunca había hecho mucho caso de cuando me decían, tienes una voz bonita, tienes voz de radio. Claro. Me decían muchas veces. ¿Quién te lo decía? Mucha gente, dispar, no, en diferentes entornos, en diferentes sitios, en diferentes épocas. Tanto, digo, Tanto, a que ver un si día va a parecer vi- como la profesora que me van a tener que creer otra vez. Claro, pues un día vi un anuncio sobre un curso de doblaje y locución y dije, era cuando la pandemia, y yo me tengo que mantener ocupado, soy inquieto. No, yo tengo que estar ocupado. Claro. Dije, ¿y por qué no? Vamos a probar. Eso, además, no te obligaba a salir. No, porque era un curso online, que la verdad no es lo mejor para este tipo de temas, pero luego sí que me permitió contactar con profesionales en los que he hecho cursos presenciales de locución, de doblaje, de documental, de audiolibros, de publicidad, y es maravilloso. De radio también, se montaron las dos cosas al mismo tiempo, fue Sí. una cosa tremenda, las coincidencias están ahí. Y bueno, pues una parte es dada y otra parte es aprendida. Claro. Entonces, sí que es verdad que a veces se me pegan mucho los acentos, pero cuando tienes que estar pendiente de la locución, pues tengo que hacerme un poquito de esfuerzo para mantener el acento más neutro. No es por decir, no, es que yo soy castellano. Da igual, sí, al fin y al cabo la lengua es para comunicarse y hay acentos preciosos. Totalmente. Y formas de hablar maravillosas. Pero la verdad que para temas de locución, de doblaje, documentales y este tipo de cosas, lo que te piden es un acento neutro. Claro. Da igual que sea gallego, catalán o andaluz. O sea, que en el caso de la voz, ahí tienes la inquietud de tanto va al cántaro a la fuente, que me lo dicen, que digo, venga, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y cuando te empapas un poco con la teoría del curso y cuando te vas acercando al mundo radiofónico o de la voz, por llamarlo así, hay una emisora, Onda Color. cuando fíjate que la radio, ¿cuántas veces decimos? Esto es radio en colores. Y aparece Radio Color en La Palma, Palmilla. En La Palma, Palmilla, sí, O sí, sea, sí. el barrio de los más humildes. De los más humildes que te puedas echar a la cara en Málaga, De la capital. pero con un gran compromiso social de Onda Color con Palma, Palmilla. Todo. Y un montón de gente maravillosa trabajando Seguro. allí, desinteresadamente. De la mano de un colega tuyo, Víctor Frías. Víctor Frías, prologuista del libro, además, Claro. y a través del colectivo malagueño de escritores. Y bueno, pues vas conociendo gente, contactos, y nos pusimos a hacer un programa de radio sobre libros de una forma cercana, distendida, y bueno, la verdad que muy bonita. Y allí fue tu bautismo ante el micrófono Totalmente. sonoro. Sí, sí, sí. Antes, ahí fue el bautismo sonoro, antes incluso de estar delante de un atril haciendo algo de locución y doblaje. Fue un poquito antes, de hecho. Fue muy curioso. Fíjate, dentro del mundo de la voz, la radio, la oratoria, locución y doblaje. Ya eso son palabras mayúsculas. Sí. Y muy bonitas. El doblaje es muy complicado, y más en España, que es la NBA del doblaje, porque hay profesionales buenísimos, intérpretes maravillosos que mejoran las películas muchas veces. Seguro. Porque al principio, cuando te dicen tus profesores,
tienes que respetar la interpretación del actor de imagen y tratar de... Y luego te encuentras con actores que su voz es completamente plana, en la versión original, normalmente en inglés, claro. y escuchas la versión en español y es una voz que mejora la película, que dices, pero bueno, por Dios. Claro, al principio tratas de hacer lo mismo y te dicen, no, digo, ¿qué hago? Dice, no, tienes que interpretar. Digo, pues es que si interpreto no voy a respetar aquí al actor porque este no interpreta mucho, Claro, por mucha fama que tenga. Cierto. Y es muy bonito cuando haces alguna cosa y ves que tu voz funciona en lo que estás viendo, es magia, es magia. Y es muy difícil definir lo que hay con la palabra y la voz. Y mira que yo llevo años en el Tajo. Es precioso. Claro. Está mal que lo diga en un programa de televisión, como este. Pero Marcos, mientras más televisión hago, no quiere decir que no me guste la tele, más me gusta la radio. Yo lo entiendo, hombre, también está en algún programa de televisión más. Claro, pero y radio... me lo paso bien en la tele, pero me lo paso mejor en la radio. Sí, Y eso yo no te es entiendo. faltarle el respeto al Para resto nada, medio. son medios distintos, el formato es diferente, Claro. cómo se transmite el mensaje también es distinto. Aunque aquí algunos pueden decir que estamos haciendo radio. Si nos ponen los micrófonos, prácticamente podríamos estar haciendo un programa de radio. Me recuerdo mucho al Loco de la Colina. Oh, maravilloso, Quintero. Era la radio hecha televisión. Sí, a mí me encantaba, soy muy, bueno, en paz descanse, muy fan de Jesús y de hecho alguna vez en el programa que teníamos nosotros hemos puesto alguna cuña de él porque tenía unos discursos que sentaban cátedra. Pues decía antes que en todo mi tiempo de enamorado de la radio me preguntaba, ¿y cuál es el fondo que tiene la radio? Dice, la palabra, el sonido, el silencio. El silencio y el alma. Exacto. Porque cuando estás en una radio no tienes nada, eres tú y enfrente tienes otra persona y es una comunicación abierta completamente. Tiene esa magia de conseguir que la gente se abra. Claro. Y además, como para hacer radio, no tienes que estar ni peinado, ni afeitado, ni vestido, ni descamisado. Hombre, nosotros íbamos muy formalitos al estudio Ya lo sé, de radio. tú sabes por dónde voy. Pero sí, es verdad. Eres tú en el estado más natural y Sí. más puro. ¿Cuál es tu soporte? La palabra. La palabra, ya está. Nada más. Y ahora eres dueño de tu palabra. Por eso cuando a veces dicen, se lo digo a mis alumnos en la facultad, es el medio más creíble. Y eso está comprobado por estadísticas y por sondeos de opinión entre la gente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado como signo de credibilidad? Lo ha dicho la radio. Es verdad, sí. Que eso lo venía diciendo, yo recuerdo a mis abuelas, lo decían, ¿ha dicho la radio que...? Lo ha dicho la radio, como... signo de verdad. Sí. Y ya cuando tú ya dices, bueno, la radio, ¿hay tele basura? ¿Pero hay radio basura? Pues la verdad es que ahora mismo no se me viene a la mente nada. Yo los programas de radio que escucho son buenos programas de radio. No hay hueco para la radio basura, si existiera. Y esta era la que iba a morir con la tele. ¿Qué va? La radio lo que ha hecho ha sido seguir creciendo y diversificar el formato que tiene. Los podcasts no dejan de ser programas de radio. Y es, creo yo, el formato digital que más está creciendo en los últimos tiempos, ¿no? Sí, tienes libertad para comunicarte, puedes hacer el programa que tú quieras, puedes decidir qué quieres expresar, y hay plataformas que le van a dar pues la difusión que... Luego ya está el público el que va a decidir si le gusta o no. Tampoco quiere decir necesariamente que sea bueno o malo, simplemente que en ese momento a la gente le apetece eso, y es lo que hay que respetar. ¿Sabes lo que pienso sobre la radio? Dado que tenemos tanta sintonía, y nunca mejor dicho, que es una perfecta camaleón. Se adapta. Se adapta a Flota, los tiempos, a los formatos. Amortigua. Está ahí. No requiere servidumbre ninguna. Sigue siendo el medio más libre que hay. Puedes correr, puedes ducharte, puedes conducir. Házmelo con cualquier otro medio. Ninguno. No. Y encima tiene magia. Tiene mucha magia. Mucha magia, me encanta, y cuando lo acompañas con música, con silencios, es fantástico. Y puedes
puedes hacer que la gente se abra y transmitir. Fíjate, Marcos, que de una actividad profesional como la tuya, hemos ido escalonándonos con dos ámbitos totalmente creativos, mágicos, la literatura, la palabra. Ante tu espíritu tan inquieto, ¿qué te queda más por desarrollar? Estoy empezando a explorar, a raíz de la voz, la interpretación. Amigo. Entonces, mi siguiente reto es el teatro. El teatro. El teatro. Sí, La puesta en escena. Sí. En cuerpo, alma. Y alma, totalmente. Y voz. Sí, ya empezó a hacer mis pinitos, todavía no he actuado con público en escenario, pero... Oye, Rosa no se aburre contigo. Rosa me dice... Y tu hija Valeria menos. Bueno, mi hija Valeria dice, mi padre no para. Y mi mujer me mira muchas veces diciendo, ¿en serio, Marcos? ¿Ahora esto? ¿Ahora esto? ¿Y por qué sale lo del teatro? Pues a través de la locución y del doblaje, cuando empiezas a trabajar la voz y estar delante del atril, hay partes que necesitan más interpretación, el doblaje en concreto. Para los documentales o el audiolibro, pero el audiolibro también, porque muchas veces tienes que interpretar los personajes que están escritos y tienes que caracterizar bien la voz para interpretar un sentimiento o darle más credibilidad al texto. Y entonces, para mejorar eso, pensé, digo, bueno, pues hay que interpretar. ¿Dónde se interpreta mejor que en el teatro? Pues al teatro. Claro. Y por casualidad, también, gracias a Onda Color, apareció unos talleres de teatro. Y bueno, que además apareció en un grupo que teníamos con una ficción teatral que hicimos en la radio, de La Desbandada, que ya he hecho mis cositas con la voz. Y empezaba a hacer teatro para mejorar la interpretación, para tratar de conseguir que mi voz transmita todavía más. En un momento dado a lo mejor tienes que transmitir emociones que son un poquito más complejas. Claro. Porque contento, triste, vale, son cosas que más o menos todos podemos intentar hacer, pero claro, ya cuando hay personajes más complejos hay que trabajar por dentro un poquito más. Claro, claro. Es que yo me pongo en la situación del actor de doblaje. Qué bien definido está actor de doblaje. Actor. La parte principal es actor. Exacto. Cuando te pones a ello te das cuenta, dices, esto es actor, Claro. esto es actuación. Es que para tú poder doblar, el doblaje no solamente consiste en mover unos labios. No, eso es la parte más fácil. Claro. Para tú interpretar el papel tan anónimo que representas, porque el actor de doblaje no aparece en primer plano. El trabajo tiene que ser anónimo, claro, que no se note. Exacto. Que no se note. Entonces, seguro que para tú interpretar y doblar, tienes que vivirlo. Sí, y tienes muy poquito tiempo para hacerlo. Claro. Porque mientras en el cine se corta, el actor puede prepararse su personaje durante un tiempo y en el doblaje no, es una industria que va muy deprisa. Tú llegas allí, tienes tu take, las partes en las que se va cortando el guión, tú tienes tus frases ahí, te dan un poquito, no sabes ni de qué va la película, hay gente que dobla, no sabe de qué va la película, vale, le cuenta al director de doblaje, eres este personaje, vas a hacer esto, esto otro, practicas unas cuantas veces con tu texto, que lo tienes que andar memorizando deprisa, mirando la imagen, que está en inglés, escuchándolo para coger las referencias, y cuando tú le dices, vale, lo tengo, te quitan todo el sonido. Y estás tú solo, en silencio, frente a la imagen, y con tu texto que ya tienes en la cabeza, para meterlo en boca, interpretando como tú has escuchado antes que interpretaba el actor de imagen. Exacto. Y esa puesta en escena, porque hay puesta en escena, sí, aunque solamente sea con la relevancia de la voz, pues tiene unos gestos, sí, tiene unas expresiones, tiene unos brazos que también se mueven. Yo gesticulo muchísimo, yo soy un asesino de atriles, yo le pego cada viaje al atril, claro, que tengo que pedir disculpas al técnico de sonido porque le he dado... Claro, claro. Y eso no lo ve el que está contemplando una película. Para nada. Pero sí que se da cuenta el que está contemplando esa película,
que el que ha doblado Sí. ha sido magnífico. Es más, pasa inadvertido. Es Tú tienes cuerpo de la película. Tú tienes que hacer creer a la gente que Samuel L. Jackson tiene esa voz. Bueno. Y ya está. Ha hablado así toda su vida, desde que nació, pequeñito. De ahí que muchos de los grandes actores míticos, leyendas, lo son gracias a que han tenido unos dobladores específicos. Actores de doblaje magníficos. Es que en España los hay. Claro, pero es que hay actores que solamente tienen un doblador y no pueden ser doblados por otros, sino lo tienen este de este, Sí, esta es de esta. Ya las grandes vacas ¿verdad? sagradas que tenemos tienen sus personajes, sus actores y... El otro día vi Mejor Imposible, de Jack Nicholson, por Dios. Magnífico. Me quedé sorprendido. Digo, pero qué voz, pero qué manera. Irreconocible, porque Claro, si luego tú... lo puse en inglés. Digo, no. No. El trabajo que se hace aquí en doblaje es maravilloso. Adaptando el texto y luego la interpretación. Si no estás metido dentro del personaje y gesticulas como él y te intentas expresar como lo que estás viendo en la imagen, es muy complicado transmitirlo. Claro. Podríamos estar hablando aquí del micrófono y la palabra, largo y tendido, porque también algo me enamora, ¿no? El tema. Es mágico. Pero por seguir con la literatura, ¿qué hay en mente? En mente, ahora estoy haciendo malabares con 3 libros a la vez. 3 a la vez. Sí, he terminado una novela ahora mismo. Cuando terminas de escribir una novela, es mejor guardarla en un cajón. Que repose. Sí, que repose. Luego hay que revisarla. El borrador está hecho, ya está escrita por completo. Aquí no hay relatos, aquí hay... Una novela entera, una aventura apocalíptica. Vale. Que no puedo contar mucho, No. pero bueno, es uno, No. Habrá su momento. me lo he pasado muy bien escribiéndola y es una aventura entretenida. Yo entiendo la literatura como algo que tiene que ser ameno, entretenido, que te ayuda a evadirte del día a día. Entonces, se lee muy entretenido, muy bien. Y pasa de todo. El protagonista no tiene un segundo de respiro y engancha, vamos, los que han leído algo. Claro. Y luego también estoy con otro libro de relatos, ya más asentados, con un tono un poquito inquietante, todos ellos, ya voy buscando Y luego otro libro de cuentos que tengo por la mitad. Son relatos también, pero ¿Cuentos? con su moraleja, con cuentos. Todos, ¿Para niños y para adultos? Para adultos, por supuesto, porque un adulto puede porque tienen moraleja, tienen enseñanza. Entonces, para mí esa es la diferencia entre un cuento y un relato. Un relato tú puedes contar lo que quieras y Claro. bueno, cada uno puede interpretar lo que quiera. Y un cuento ahí sí que busco deliberadamente que haya una moraleja, algo. Y pues para jóvenes puede estar bien porque se tratan distintos temas. Uno de ellos es una evolución del primer cuento que escribí y es sobre el racismo. También habla con dibujos en blanco y negro y dibujos en color. Qué bueno. Esa es la idea. Y bueno, los que van siguiendo por ahí pues van en esa línea. No se me puede olvidar que tus relatos monodosis forman parte de la editorial Anáfora, que para que conste, bueno, ahí está Miguel Ángel. Miguel Ángel Magnani, magnífico. Que, bueno, a un novel como tú, que aunque bien ya tenías algún relato escrito en ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. También de Anáfora, también Claro. con Magnani. Dice, venga, vamos, Marcos, pa'lante. Tanto esfuerzo, tanta sensibilidad, tanto amor, ¿verdad? Para unos tiempos donde la lectura, yo no sé qué le falta para que cuaje más de lo poco que sigue cuajando, sobre todo con la gente joven. A lo mejor es el formato, quizás, porque ahora todos los jóvenes están en las plataformas, Netflix, series, pero cualquier historia que tú vas a ver, o aunque sea el formato en una webserie o una serie formal, se ha escrito antes. Claro. Todo está escrito. Claro. Y yo creo que todos esos jóvenes que ahora mismo se sienten cómodos, llegará un momento que tengan curiosidad por saber cómo
cómo era el texto en el que se ha basado aquella serie que han visto o esa historia. Buscarán más profundidad. Ese es mi anhelo. Claro. Aún así, pues bueno, tenemos el formato de audiolibro, que también, así, a caballo entre la literatura y la radio, que puede hacer llegar a la gente los textos de una forma un poco más cómoda. Se busca mucho la comodidad. ¿Llegará el momento en que todo sea audiovisual? Espero que no. Espero que no. Porque a mí me encanta agarrar un libro, y mira que yo también hago audiolibros, Claro. pero agarrar el libro, tener la magia de pasar las páginas, de perderte entre los renglones, a mí eso me satisface, me da calma. Te sientas en un sillón tranquilamente, puedes poner música, puedes llevártelo a leer en la playa tranquilamente, no te molesta la luz, tú vas con el móvil, que con la cantidad de luz que tienes en la playa no puedes leer en condiciones, sin embargo con un libro no tienes ningún problema. Yo que a veces pienso de que las redes sociales, que son las que hoy marcan la pauta, sobre todo de la gente joven, la pauta del conocimiento, de la comunicación, ¿verdad? De la formación ya no tanto, no ponen en valor la lectura. No, es como, ahora mismo tiene una especie de halo de algo antiguo, algo pasado de moda. Es más atrayente el otro, pero también un poquito más vacío de contenido. Es complicado luchar contra ello, es la inmediatez. Cuando un joven ve una historia en Instagram o le están contando algo, aunque sea algo muy cortito, que no llega ni a un microrrelato, pues se adorna muy bien, hay imagen, hay sonido y unas frasecitas que a lo mejor tienen fuerza en ese momento, pero que carecen de contexto. Y el contexto pues lo suelen dar las historias. Por eso